En el episodio de hoy platicaremos sobre qué es y qué no es People and Culture, cómo está estructurado y por qué es importante. Quédate porque de esto y mucho más estaremos hablando en este episodio. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué onda, Cristi? ¿Cómo estás? Hola Pau, pues muy contenta de estar aquí y yo creo que tú también, ¿no? Por empezar este proyecto. Bienvenidos a nuestro primer episodio, Culture Breakfast Latam, y en el episodio de hoy, pues la idea es contarles un poco más a fondo lo que es People and Culture y por qué creamos este podcast. Sí, también vamos a hablarles de cómo está estructurado People and Culture y por qué es importante, ¿no? Entonces, Cristi, pues si quieres vámonos primero a responder la pregunta de ¿qué es People and Culture? Y creo que esta pregunta ha sido muy sonada, ¿no? O sea, es como la pregunta y creo que lo hemos platicado, como lo vemos en dos vertientes, ¿no? People and Culture como una evolución de un nombre de un área y como un rol, ¿no? Entonces, pues a la parte de evolución del nombre, que es, bueno, toda la parte de recursos humanos, ¿no? Sí, la verdad es que antes, y puede que todavía ahorita, en las empresas en las que estén, en algunas se siguen llamando recursos humanos, y esa es como el nombre, ¿no? Pasado, y evolucionó a ser People and Culture. Entonces, muchas empresas ya utilizan en vez de recursos humanos, People and Culture. Y esa es una parte, ¿no? De Sí, por qué sí, People and Culture. Claro, y la otra es, bueno, yo creo que una de las razones por la que estamos aquí, creamos este podcast, lo que es People and Culture ya como rol, ¿no? Y eso implica el que People and Culture es más bien un rol estratégico. Y ahorita se los vamos a comentar más a fondo el por qué es tan importante que esta parte de la cultura esté en la mesa, ¿no? Donde se toman las decisiones estratégicas. Totalmente. Son los dos puntos que vamos como a platicarles, ¿no? Yo creo que esto es de acuerdo a nuestra experiencia, lo que hemos vivido y... Lo que hemos leído. Exacto, ¿no? Y todo lo que les podamos compartir. Un poco de todo. La verdad es que al final van a encontrar muchas definiciones de esto, ¿no? Y esta puede ser una más que les ayude a construir su propia definición. Entonces, se nos hace muy importante compartirles esto, ¿no? Sí, y adaptarlo también a tu situación, a tu empresa, y etc., ¿no? Entonces, a ver, bueno, creo que una manera de empezar siempre es como decir, bueno, ¿qué es cultura? ¿No? O sea, al final, ¿qué es cultura? Y la verdad es que aquí buscamos una definición literal en el diccionario de dónde viene la palabra cultura y básicamente es, pues, imagínense que es un paraguas, ¿no? Que contiene el conjunto de comportamientos de una comunidad. Y dígase comunidad, familia, ¿no? Empresa, no sé, un país, hay muchísimos, y si se fijan en el día a día, no se dan cuenta, pero siempre están inmersos en una cultura, ¿no? Totalmente. Así como vamos a algún estado y hacemos lo que vemos ahí, y probablemente regresemos a nuestra ciudad y no lo hagamos porque eso no se usa ahí, ¿no? O como cuando vas a la playa, pues andas en bikini todo el día, pero pues luego te vas a tu ciudad y hace un frillazo, no vas a andar en bikini todo el día, y la verdad es que tampoco es como que sea algo que se use tan tradicional, puede que no lo hagas. Entonces, si lo bajamos a un ejemplo mucho más masticable, la cultura es lo que decimos, hacemos y cómo lo hacemos, Uh-huh. en donde sea. Y en una empresa, lo que sería la cultura también es los valores representados, los rituales, la comunicación, cómo se lleva la gente, cómo motivan las personas, cómo reconocen, cómo resuelven problemas, y así nos podemos ir con muchísimas cosas, ¿no? Sí, son esos comportamientos que te gusta ver mucho y esos comportamientos que no te gusta ver. Y para ponerles un ejemplo que seguramente todos han de entender perfectamente, ahorita estamos viviendo una cultura de COVID, ¿no? O sea, la cultura de tienes que usar el tapabocas, tienes que ponerte antibacterial, tienes que guardar la sana distancia. Eso es una cultura. Entonces, si la vivimos en todos los lados en donde estemos, también lo tenemos que vivir en la empresa, ¿no? Y ahorita justo vamos a hablar de, bueno, a ver por qué es importante desde el día 1 tener una persona o un rol de cultura en la compañía, ¿no? O sea, justo por todos estos comportamientos. Y platicábamos, ¿no, Pau? O sea, al final, aunque no seamos conscientes, nosotros en nuestra empresa ya tenemos una cultura. Aunque no tengas un rol o que no la hayas tú establecido, tienes una cultura. Que te guste o que no te guste o que luego la acabes viendo qué estás haciendo, pero sí existe, ¿no? Sí, ya hay una cultura por default. Lo interesante es justo
¿Por qué? Porque es importante este rol, ¿no? Que es al que más nos vamos a meter, pero antes de eso, regresándonos al punto de qué es People and Culture, si hablamos de la evolución del nombre nada más, hay muchas áreas dentro de People and Culture, ¿no? O de recursos humanos, antes llamado. Sí, como esa evolución. Pero ¿sabes qué? Antes, digo, para tenerles con más curiosidad, primero les vamos a decir todo lo que no es, ¿no? Y todas las maneras que han hablado de qué es People and Culture y, digo, son todas las cosas chistosas que nos han pasado, yo creo. Pero ¿qué es el People and Culture? Digo, a mí me ha tocado, Pau, pues es como el área de entretenimiento, ¿no? Son los porristas de la compañía que se aseguran de que todo el mundo esté feliz, aplaudiendo, disfrazados y con la mesa de ping-pong en la oficina, ¿no? Esa es una que a mí me ha tocado que lo confunde. Sí, fíjate que también otra cosa que he vivido, me ha pasado la que hace la posada, ¿no? Así. Sí, la de cultura, la que hace la posada y compra los regalos. Que puede ser que esto sí sea o puede ser parte del rol, pero eso no es un rol de cultura. O sea, no es el rol, ¿no? No es el rol. Y también otra parte es la que regala cervezas, ¿no? Sí, sí, sí. La que le da la cerveza a las personas y la que ahí les regala la playera y manda a hacer la playera con el logo y... O lo otro es como las niñeras de la compañía, ¿no? Las mamás de todos los colaboradores. O sea, creo que esa es otra. Y el psicólogo, ¿no? Si deja, voy a llorar y acá a un área para contarle todos mis problemas. Que justo, digo, qué padre que sea, que la gente tenga esa apertura, ¿no? Pero creo que si vives una muy buena cultura y ya, justo ya vamos a explicarles qué es para que ya no coman ansias, podría darse eso, pero primero es la estrategia y por qué decides tener una sudadera y el por qué decides tener una mesa de ping-pong o el por qué decides tener un psicólogo o el por qué muchas cosas, ¿no? Justo creo que das en el clavo, ¿no? Si todo esto, todo lo que acabamos de mencionar ya pasa en la compañía en la que estás, pregunta por qué hacen eso. Y si hay una respuesta del por qué, entonces probablemente sea una estrategia de cultura y entonces sí, qué padre, pero normalmente eso no pasa. O sea, solo son cosas que suceden y tan, ¿no? Y eso no forma una cultura a largo plazo, al final no es cascadeable. Sí, exacto. No es escalable. Me encanta a mí me encanta decir, no es escalable. Cascadeable, me la acabo de inventar. Siempre digo eso. Pero bueno, ya entrando en tema, digo, creo que sí, más o menos le pudimos como compartir la evolución. People and Culture, una cosa es la evolución del nombre como recursos humanos y otra cosa es el rol como tal. Entonces, hablando ya de People and Culture, y lo vamos a separar porque para nosotros es importante separar los roles, una cosa es People, ¿no? Y ahí en People, pues sí, todo lo que existe son un montón de áreas, ¿no? Exacto. ¿no? Y para mencionarles algunos, porque estos pueden ser unos de muchos, ¿no? Que dependiendo de la organización, la etapa en la que están y demás, pueden tener muchísimos departamentos. Pero algunos de los que me ha tocado experimentar son People Operations, que es el área que lleva literal todo lo administrativo, ¿no? ¿Qué nómina, compensaciones, bajas, altas, sí, todo lo administrativo, ¿no? Sí, vacaciones. Ándale, así que como los controles, digamos, ¿no? De recursos humanos, antes de recursos humanos. Y que se conoce como un área de administración de personal, antes, ¿no? O sea, ahorita el área de People lo que busca es, a ver, todo esto es con un enfoque diferente, ¿no? Y ahorita les vamos a explicar el por qué. Entonces, ese es uno, a ver, luego otro, esto la parte de reclutamiento, ¿no? Desde, o sea, que es recruitment o sea, llamado como, sí, talent attraction, que es desde buscar el perfil, ¿no? Encontrarlo, hacer el sourcing y luego, pues, contratarlo. Esa es otra área que entra también la parte de people. Otra más que me ha tocado es la de talent development, que en el mundo pasado se llamaba como planes de carrera, ¿no? Y entonces era donde las personas llegaban y decían, quiero crecer, ¿y cómo le hago? Entonces esa persona pues ya les decía, esta es la escalera de crecimiento, ¿no? Ahora talent development se llama en este mundo y también justo ayuda a hacer planes de carrera, se apoyan los managers, pero es justo, ¿no? Un apoyo de los managers. Al final ya los managers son quienes dicen hacia dónde va la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, esa es otra. Sí, y creo que, a ver, pues toda la parte de onboarding, ¿no? Es decir, a ver, desde digo, esto es otro tema, ¿no? Por decir,
los primeros 90 días en la compañía, ¿no? Cómo medirlos, qué hacer, cómo capacitar a las personas, cómo hacer que tengan este conocimiento y vivencia plena de todo lo que es tu compañía en sus primeros días, o sea, esa parte de onboarding. Y bueno, a ver, creo que luego vienen temas, o sea, ya el tema de engagement y performance, ¿no? Es cómo medimos a las personas, cómo nos aseguramos que estén contentas en su rol y también estén adecuadas a su rol, tengan las herramientas de trabajo, necesarias y ahí empieza también incluso, bueno, ¿cómo te ayudo, no? Te entreno, te busco una capacitación, o sea, una maestría, ¿no? Un diplomado, un curso, o sea, hay mil cosas que ya Talent Development pues empieza a generar, ¿no? Por último, y el como el más importante, ¿no? Y al que nos queremos como meter es al rol de cultura. O sea, en algunos lugares es como una célula, es como un área, pero a lo que nosotros nos queremos enfocar justo en este episodio es explicarles por qué es importante el rol de cultura. Y que la vemos como una célula separada de people. Totalmente. Pero se entiende, ¿no? Y también si ustedes van empezando, pues puede ser que lo tengan dentro de todo un área de People and Culture, pero básicamente la idea es que sea una célula totalmente separada. ¿Y por qué? A ver, y vuelvo como al paraguas de lo que les decía de la cultura al principio. O sea, al final, la célula de la cultura, imagínense que es ese paraguas que sostiene toda la compañía, ¿no? Y como les decía Pau al principio, o sea, que sostiene los comportamientos, cómo tomamos decisiones. Entonces, esta célula de cultura tiene, y siempre lo hemos dicho, debe ser una posición estratégica y tiene que estar en la mesa de dirección y se involucra en pues todo, ¿no? Desde la toma de decisiones de cuál es la visión de la compañía, qué vamos a decidir como estrategia este año, ¿no? ¿Cuáles son los KPIs del Q? ¿Cómo vamos a tomar esas decisiones incluso difíciles cuando hay que tomarlas? ¿Cuáles son los comportamientos que nos gustaría ver en las personas? ¿Qué tipo de metodologías de trabajo decidimos? Y lo otro creo que es cómo me aseguro de estar trabajando día a día con todo el executive team para que ellos vivan, conozcan y implementen la cultura. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, creo que al final este rol son los ojos de él o la persona que esté a cargo, ¿no? El CEO o la CEO. De repente cuando empiezan a escalar las empresas, empiezan a crecer, el CEO ya no tiene esta capacidad de bajar programas de cultura y entonces se apoya en esta posición. Que la verdad para mí es súper importante que esté desde el día 1 de la empresa, ¿no? Muchas veces no pasa, la verdad. Es que el CEO o la CEO es este rol al principio. Creo que hablábamos justo de cómo es súper importante, ¿no? Desde el día, pues sí, o sea, desde el día 1, el decir, a ver, ¿cuál es la visión de tu compañía, ¿no? Y el propósito de tu compañía y qué tipo de valores y principios quieres ver y entonces cómo los vas a vivir. Y ahí imagínate, ¿no? O sea, si tú desde el día 1 pues si no estableces tu cultura, digo, hay una frase que me encanta, ¿no? Que es la de, o sea, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Y yo la implemento a la cultura, digo, es que es lo mismo. O sea, si tú desde el día 1 no empiezas a vivir la cultura en verdad como tú la crees, puede ser que cuando tengas, no sé, o sea, 50, 100 empleados, en verdad puede ser que digas, o sea, ¿qué cultura estoy viviendo? Y lo peor de todo es que no te guste, ¿no? Y ha habido historias incluso de startups y de CEOs que han decidido vender compañías, digo, el que hizo Sapos, me acuerdo que una de sus primeras compañías, él la acabó vendiendo porque volteó un día y dijo, ¿qué cultura estoy viviendo? Y a veces es tan difícil cambiar una cultura cuando ya está tan grande, sí, súper escalable o cascadeable, como diría Pau, que es muy difícil luego cambiarla. Entonces, eso es lo que dices, o sea, porque es bien importante desde el día 1 crearlo. Sentar esas bases, sí. Creo que ahí es en donde, y por eso creamos esto, ¿no? Porque estamos tan apasionadas del tema y de la importancia de este rol que de repente se puede pasar o sea, pasa desapercibido porque al final es más importante pagar la nómina, ¿no? Sí. Y yo creo que son temas que, a ver, ¿y por qué lo estamos haciendo? Creo que vemos nosotros muchas compañías y tenemos compañeros de trabajo que están en otras empresas en donde esto no se vive y puede ser como tan sencillo como desde el día 1 y setearte con tu executive level, decidir, a ver, ¿qué tipo de comportamientos queremos que se vivan? O sea, ¿qué comportamientos no nos gustan? Y lo más difícil es, cuando decides qué comportamientos no nos gustan, tomar esas decisiones difíciles de qué personas no deberían estar en la compañía, ¿no? Y ahí es donde siempre empieza como ese reto, ¿no? De hasta dónde tomo esas decisiones. Pero es la manera que en verdad los demás ven esa consistencia, ¿no?
Sí. de lo que dices y cómo lo vives. Entonces, pues sí, en general creo que ese es como el resumen, de De grandes la rasgos, importancia, de la ¿no? importancia y de lo que es un rol de cultura. Y pues a ver, tal vez compartirles el por qué es importante desde nuestra perspectiva, de lo que hemos vivido. Tú, no sé, Pau, ¿qué has visto de, justo, a ver, por qué tú, o sea, la experiencia que tienes, por qué lo has visto como tan importante? Sí. Híjole, Cristi. La verdad es que de repente, y voy a hablar un poquito también de cómo lo he visto y de lo que pienso y de cómo lo he visto, ¿no? De repente muchas personas piensan que esto es también una moda, ¿no? Así como que contrátate a la persona de cultura, ¿no? Así para que venga a arreglarnos esto de desmadre. Y es como, híjole, o sea, está muy difícil que esta persona sea la que lleve la bandera y sea la única que vive la cultura. Para nada, no es la persona que va a venir a arreglarte los problemas y ya todo va a estar bonito al día siguiente. Claro que no. Y ha pasado eso, he visto mucho eso, ¿no? Que es moda y que la verdad la persona de la cultura no está haciendo prácticamente nada de cultura. Pero también por otro lado veo que las personas que sí se lo han tomado en serio, que sí han dicho, va, queremos una persona de cultura, son culturas súper fuertes. Y son culturas que de verdad yo conozco gente que ha salido de empresas con culturas así y llevan de que tatuado el nombre de la empresa. Y qué padre, o sea, que sigan esparciendo esa cultura que se llevaron también de la empresa, ¿no? Y que está padrísimo. Eh, También otra cosa que es importante es porque si no monitoreas y no sientas como las bases de lo que está permitido y lo que no está permitido, al final va a ser un Mowgli, así, ¿no? Que crece en la selva y no sabe ni qué onda, ni cómo se come, ni nada. Y te puede traer algo muy, muy desastroso al final de cuentas. Va a ser una empresa que no va a poder escalar ni rápido ni fácil y al final lo único que tu única arma va a ser ponernos por todos lados, ¿no? O sea, lo prohibido, todo es prohibido y entonces la gente prácticamente se te va a ir. Eso es lo que yo creo, Cristina, no sé tú qué quieres agregar en este punto, cómo lo has vivido tú. Fíjate, yo lo que he visto, a veces lo pongo como si fuera un Jenga, ¿no? Entonces, imagínense, digo, en el Jenga siempre tienes las 3 piezas al principio y luego las otras, ¿no? Y todo muy claro, pero hay una estrategia desde un principio, sabes cómo poner esas piezas de Jenga. Entonces, la cultura, te diría que, tú imaginas si lo traspolaras a un Jenga, cuando no tienes una persona de cultura, las piezas no van a tener orden. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente la compañía, bueno, ahora sí que imagínate las piecitas de Jenga, pues, oye, a los 10 pisos se va a caer, no, pues a los 15 se va a caer, pero cuando tienes una cimentada muy, muy bien las bases, te puede durar eternamente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo, o sea, que es muy, muy fácil lograr permear y escalar tu cultura si desde el día uno sientas muy, muy bien las bases. Y yo a veces he hablado sí, a ver, con tal vez algunas personas que están poniendo su startup y lo primero que les digo es, no importa que sean 2 personas, 3 personas, creen como estos 10 principios de cómo quieren su compañía. No importa. O sea, pónganlo en un papel, en 5 post-its, lo que sea, pero en verdad piénsenlo. Porque lo que yo he visto es que cuando no la construyes, y una compañía de 100 empleados quiere cambiar la cultura, es súper, súper difícil porque tienes, pues sí, o sea, ya tienes así que comportamientos Aceptados. mega aceptados, ¿no? O sea, entonces digo, yo tuve la fortuna y tengo la fortuna de estar en una empresa que desde el día uno hemos seteado muy bien la cultura y te da muchísimo gusto que, como dices, o sea, las personas que se van es lo que más voy a extrañar es la cultura, ¿no? Lo que más voy a extrañar es la gente, La lo que más voy a gente. extrañar es cómo se hacían las cosas, la manera en que nos tratábamos, el respeto, la autonomía, ¿no? O sea, como que todo eso, la verdad es que te da muchísimo gusto que sea un ambiente donde las personas, a ver, disfruten su trabajo, pero también tengan ese lugar donde estén retados y donde estén creciendo. Y creo que eso también es como eso, muy, muy, muy padre, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que vale muchísimo la pena. Y en el fondo lo resumiría como, si tú tienes una cultura de trabajo en donde en verdad las personas les gusta estar y se sientan retados, esas personas te van a hacer crecer muchísimo y van a dar el 200% por ti y por la compañía y claro que vas a crecer muchísimo más, ¿no? Totalmente. Entonces Sí. es un poco lo que yo he visto, todo va alineado, ¿no? Es decir, una muy buena cultura
logrará que al final tu empresa logre alcanzar las metas pues que al final estás buscando, ¿no? Sí, Así lo resumiría. financieras y de desarrollo y todo, prácticamente. Todo prácticamente, Sí. exacto. Pues súper bien, entonces creo que ya hablamos de qué es, qué no es cultura, cómo está estructurado, ¿no? Y por qué es importante desde nuestro punto de vista. Me parece que hemos respondido todas las preguntas que tenemos para el episodio de hoy. Sí, bueno, creo que al final, digo, cerraríamos, nos encantaría, ¿no? Y es un poco de lo que queremos hacer en este podcast, es cada vez que terminemos un tema, poderles dar un tip súper concreto para que al final, desde el día de hoy, estén donde estén, puedan empezar a aplicar algo, ¿no? Entonces, pues a ver, los vamos a dejar aquí con el tip y el cierre un poco del día de hoy. Sí, fíjense que hay un libro que se llama Worth Doing Wrong de Arnie Malham. De todos modos les vamos a dejar acá en este episodio el link para que vayan allá. Este libro habla de justo de la cultura y es un ABC de la cultura. De verdad que si apenas estás metiéndote a este tema o quieres ir hacia allá, este libro lo tienes que leer de que hoy. Él habla, y voy a citar una frase. El CEO tiene que tener a alguien que le ayude a bajar la cultura y ese alguien tiene que tener apoyo de muchos champions para que entonces la cultura se vaya esparciendo y sea diseñada. Creo que esto dice muchísimo y es un resumen de todo lo que hemos platicado. Al final el CEO o la CEO no va a poder solo o sola, necesita a esta persona a su lado y esta persona necesita a muchísimas más personas, o sea, ahora sí que es como un organismo, ¿no? Todo. Es como el ejemplo de, seguro han escuchado a Gary Vee, el de media de Gary, no me acuerdo, pero al final él dice, o sea, mi mano derecha es la persona de People and Culture. Y de hecho, es Cloud Silver. Y de hecho, su puesto no es People and Culture, es Chief Heart Officer. Entonces, pues ya está interesante ese dato. Sí, también igual échenle un vistazo a eso. Y ya por último, el otro libro que les queríamos recomendar es What You Do is Who You Are. Yo creo que el título también ya nos deja muy, muy, muy claro de qué trata. Léanlo y también les vamos a dejar acá el link para que lo puedan comprar en su tienda favorita. Pues creo que es todo, Cristi. Sí, pues muchas gracias por escucharnos y pues bueno, al final escúchenos y cualquier otro tema que quisieran escuchar ya nos irán contando. Sí, un abrazo a todos y a todas. Hasta luego.